Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Pues enseguida lo vamos a contar en detalle, pero el ministro Óscar Puente acaba de destituir al secretario general de Puertos del Estado por el caso Koldo. Fue el que contrató 20 millones de euros con la trama corrupta. Decía Óscar Puente hace unos días, luego más tarde lo vamos a escuchar, que no tenía constancia de que ninguno de sus cargos estuviera implicado en la trama, pero lo ha destituido por pérdida de confianza. Pérdida de confianza. Esto es lo que pasa cuando hay un asunto de corrupción que afecta de manera transversal a una formación política y al gobierno de España. La pérdida de confianza es la que, por ejemplo, está minando la credibilidad y la moral de Francina Armengol, que hoy ha pedido paso para comparecer ante los medios de comunicación. Hasta ahí lo único que teníamos eran sus declaraciones de hace solamente 7 días, cuando todavía no sabía que la más afectada, la más salpicada, la más señalada iba a ser ella. Indignadísima estoy, no indignada. Indignadísima por una trama que me parece absolutamente reprochable y me da asco. ¿Que le da asco? Bueno, 7 días después, las informaciones periodísticas que revelan la relación de su gobierno con la trama corrupta cuando preside a Baleares han obligado a Francina Armengol, se llama Francesca en realidad, pero es Francina, le decimos de cariño, ha tenido que tratar públicamente el asunto. Contexto. Vamos a ver, para entender el tema que tenemos entre manos, recordemos la cronología, el procedimiento y la forma de manejarse de Armengol cuando tuvo que adquirir mascarillas en 2020, cuando estaba empezando la pandemia. Primero le colaron unas mascarillas defectuosas. A las 48 horas se dio cuenta de que no valían, a pesar de lo cual, en lugar de denunciarlo o devolverlas, 7 días después, las pagó. 3 meses más tarde, las retiró de los centros sanitarios. Un mes más tarde avaló la credibilidad y profesionalidad del vendedor, diciendo que el entramado de Koldo había realizado el suministro de manera absolutamente satisfactoria. Y 3 años más tarde, justo en el día en el que se marchó de la presidencia de Baleares, procedió a reclamar el dinero de esas mascarillas. Esta es la cronología. Ustedes concluirán si está cargada de ejemplaridad o, por el contrario, está cargada de sospechas. Quede claro que aquí nadie ha venido a reprocharle a Francina Armengol ser víctima de una estafa, porque esto le puede pasar a cualquiera. Lo que se le reprocha es la forma de proceder frente a ella, la manera de no reaccionar ante esa estafa y el procedimiento utilizado para avalar a quienes timaron al gobierno balear y, evidentemente, a todos los contribuyentes de esta autonomía en consecuencia. El caso es que, para intentar aclararlo, Francina Armengol ha explicado, decir que Armengol ha explicado sería ser extraordinariamente generoso, porque explicar ha explicado más bien poco. Y a decir verdad tampoco ha dado la impresión de que esta declaración se la haya preparado mucho, porque ha comenzado desvelando que durante la pandemia murió mucha gente, ha dicho que las Baleares son unas islas y que todas las autonomías buscaban material sanitario porque faltaba. Gracias no lo sabíamos. Pero no han quedado claras algunas cosas, la verdad. Miren, en primer lugar, ¿por qué, conociendo como conocía Armengol que las mascarillas que le estaban vendiendo eran defectuosas, no solamente no las devolvió, sino que su gobierno procedió a almacenarlas? Decimos que no se ha preparado mucho la comparecencia porque lo primero que ha dicho es que se almacenan esas mascarillas. ¿Y por qué lo hacen? Dicen, necesitábamos tenerlas, ha dicho Armengol, por lo que pudiera pasar. Se decide por parte de los servicios de salud y por parte de los técnicos almacenar esas mascarillas. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia sanitaria, porque la OMS no levanta la pandemia sanitaria hasta el 2023, porque Baleares necesita aprovisionar material. Las almacenaron a pesar de que eran defectuosas porque la pandemia fue larga y tenían que aprovisionarlas porque seguramente se iban a utilizar. Pero es que 2 minutos después ha explicado que se almacenaban esas mascarillas, pero por otro motivo. Se almacenan esas mascarillas, ese material, se guarda entero, porque se tiene que devolver entero, y para que te lo paguen entero lo tienes que tener entero. Entonces, sabiendo cómo sabían que las mascarillas no eran las que se buscaban, ¿se almacenaron todas para que se pudiera devolver el dinero o se almacenaron porque había que aprovisionar y se iban a utilizar durante la pandemia? ¿En qué quedamos? Pudo haber sido por las dos cosas, pero da la impresión de que esta parte de la comparecencia no estaba debidamente preparada, porque aquí se nota algo de inconsistencia, ¿verdad? Armengol ha estado visiblemente nerviosa, se ha trastabillado en numerosas ocasiones, se ha perdido en vagas explicaciones y ha contestado con bastantes evasivas, y no ha sido capaz, o no ha querido responder a las preguntas de los periodistas que sobre todo esta mañana han querido saber una cosa. Ha preguntado y ha conseguido averiguar qué persona del Ministerio de Fomento se pone en contacto con qué persona de su gobierno de Baleares para que se eligiera a la empresa de
relacionada con la trama de Koldo para comprar las mascarillas. ¿Usted nunca tuvo contacto, no le llamó el exministro Ábalos, el señor García Koldo, para pedirle comprar estas mascarillas de esta empresa que se está investigando? ¿Quién de la trama Koldo, si hubo alguien, el nombre? ¿Quién se puso en contacto con el gobierno balear? Si fue el mismo Koldo García. Pues no ha habido manera. Hemos puesto las preguntas y nos hemos ahorrado las respuestas porque las respuestas no tenían nada que ver con las preguntas que se han hecho. Así que se han quedado con ganas los periodistas del Congreso y por extensión nosotros también y todos los españoles, porque Francina Armengol no ha explicado quién del Ministerio de Transportes le recomendó contratar con Koldo. Y no será porque no lo hayan preguntado los periodistas. Y por qué de las muchas ofertas que ha explicado Francina Armengol que le llegaron a su gobierno, eligió esta, concretamente, la empresa de Koldo y no otras. No ha explicado por qué su gobierno tardó 3 años en reclamar. Dice que estaban ocupadísimos gestionando la pandemia. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Hasta hace 8 meses estaban gestionando ocupadísimos la pandemia? Es que Armengol reclamó justo en el día en el que se marchaba del gobierno. Debe ser que el día que cesó como presidenta desapareció entonces la amenaza del COVID en Baleares. El resto de las autonomías ya estaban a otras muchas cosas, pero por lo que ha dicho Francina Armengol, ellos estaban muy centrados y ocupados en la pandemia y por eso, claro, hasta el último día decidieron no reclamar el dinero. Pero tampoco ha contestado Armengol quién dio la orden de comprar esas mascarillas. ¿Por qué se expidió un certificado de idoneidad de la empresa de Koldo cuando le intentó colar unas que no eran las que buscaban? Es decir, que más que arrojar certezas, pues ¿qué quieren que les digamos? Armengol lo único que ha hecho es sembrar un mar de dudas. Y por concluir, porque esto es un clásico, la presidenta del Congreso ha puesto en práctica el primer artículo del catecismo sanchista que versa así. Dice, en toda comparecencia pública se presumirá del absoluto respeto, del máximo escrúpulo institucional y neutralidad, pero a continuación, inmediatamente después de proclamar esto primero, se podrá y se deberá señalar a la oposición. De modo y manera que Armengol ha puesto en práctica la primera parte. A partir de ahí, gana el Partido Popular en Baleares. Se hace el traspaso, se explica este expediente. Y yo no me voy a extender en esa parte, porque soy presidenta del Congreso de los Diputados y porque voy al principio de mi intervención. Yo sé que tengo que mantener el equilibrio en esta casa y sé perfectamente cuál es mi responsabilidad y cuál es mi papel. Exquisita, Francina Armengol. Pero claro, es que a continuación el catecismo sanchista dice que lo que tienes que hacer es poner en práctica lo segundo. Quien tenga que dar las explicaciones ahora, que las dé. Y que las dé con documentos. Y que explique claramente qué ha pasado con el expediente de caducidad de esa empresa. Y que explique quién sale en el sumario, que explique por qué sale en el sumario. Es como mínimo sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que sale en el sumario. Lo que es como mínimo sorprendente es que sea el Partido Popular el que tenga que dar explicaciones por la corrupción del Partido Socialista, porque según parece es más responsable el actual gobierno de Baleares, el del PP, que el anterior, el del PSOE, que fue el que contrató, ocultó, no denunció y avaló la trama corrupta para que siguiera haciendo negocios. Y por último, para el Partido Socialista criticar a Pedro Sánchez, ya lo sabemos todos, es no asumir el resultado de las urnas. Criticar a Pedro Sánchez es intentar derrocar a un gobierno democráticamente elegido. Poner de relieve la corrupción del Partido Socialista allí donde se encuentre, por ejemplo, el año pasado con el Tito Berni, supone intentar eliminar al presidente del gobierno públicamente y deshumanizarlo con la corrupción, cosa que no se puede hacer. Para el Partido Socialista, pedir la dimisión de Francina Armengol y para ella también, por supuesto, hoy nos hemos enterado que es traspasar todos los límites. El Partido Popular ha roto todas las líneas rojas, todas las fronteras. Será traspasado, no roto. Pero bueno, no se tenía noticia de que fuera una línea roja pedir la dimisión de la presidenta del Congreso de los Diputados ante su responsabilidad por la contratación de una trama corrupta. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.